Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga y que nos ayude en esta palabra a predicarla y también a entenderla, a comprenderla. Se llama la conciencia. Vamos a Hechos de los Apóstoles 24:16. Y por esto procuro tener siempre, no dice un día, siempre una, no dice dos ni tres, conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que nuestra conciencia esté siempre dispuesta para las obras buenas delante de Dios y delante de los hombres, en Cristo Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu. Amén y amén. Iglesia, la conciencia es nuestro juez interiormente y lo mostramos exteriormente con nuestras acciones. Mire que usted dice, nunca dice, sino esta palabra, bendiste la conciencia. La conciencia es tu acusador interior para mostrar en lo exterior lo que tú eres o lo que no eres. Mire que en Romanos 9 del 1 al 5 dice Pablo con respecto a Israel, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por eso es que aquí oramos, Señor, la familia en carne, mis parientes en la carne, porque hay una familia en la fe, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Misterios, Dios, el Verbo se humanizó. El Verbo se volvió carne y aquel Verbo estaba con Dios y era Dios. Y cómo niegan muchos la pluralidad o la Trinidad de Dios. Misterios que solamente lo discierne el espiritual, porque para el hombre natural estos son locuras. Y mire lo que dice el Verbo hecho carne. Juan 1, 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El mundo fue hecho por él. Dios dijo, hágase la luz, ahí estaba el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne, habitó y volvió a su lugar. Y volverá por segunda vez a buscar un pueblo sin mancha, una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces la palabra sunedeisis es conciencia moral y conciencia habituada. Muchos tienen la conciencia habituada a pecar delante de Dios y delante de los hombres. La palabra en español conciencia es conocimiento o noción. Entonces vamos a mirar la conciencia en el ministerio. En 1 de Corintios 4 del 1 al 6, el ministerio de los apóstoles. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Mire, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué buen requisito, ¿no? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo.
Porque aunque nada tengo, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, lo bueno o lo malo, según te hayas portado. La conciencia en el ministerio. ¿Eres consciente que Dios te llamó a orar de acuerdo a su voluntad? ¿O te saliste y montaste tu propio ministerio? En la palabra. Vamos a 2 Corintios 4 del 1 al 6. Y Weble habla del ministerio. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este Dios está escrito con minúscula comenzando y termina con mayúscula, el Dios verdadero. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo primero que hizo Dios fue la luz. Y Jesucristo es la luz del mundo. Y usted también es la luz del mundo y la sal. ¿Eres consciente de eso? ¿Tienes conciencia de la alta responsabilidad de aceptar el ministerio de Jesucristo? ¿De seguirle? ¿Con una conciencia buena en el ministerio y predicando la palabra que no esté adulterada? ¿Estás bien delante de Dios con tu conciencia y delante de los hombres también? Entonces ahora te traigo clases de conciencias, buenas y malas. Pero vamos a la mejor. Cojamos primero lo bueno. Y vamos a Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo está tu conciencia? Con la ciencia de Dios. Es una palabra como compuesta, con ciencia. Por eso dice presciencia. Fue llamado Pedro. Y usted y yo también. Presciencia. Predestinados. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, 5 a 7. Advertencia contra las falsas doctrinas. Y fue lo que les prediqué anteriormente. Quienes nos manchan, si te dejan manchar. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de la fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y el versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, ¿cómo lo trata? Hijo espiritual. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, no malicia, sino milicia,
Milite por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los echó de la iglesia por estar reprobados en la fe y no tener una buena conciencia. ¿Qué hacían? Blasfemaban la palabra de Dios. Y los echó Pablo. Entonces enseñanza no es que dijo, Satanás, ven y te los entrego. Los echó al mundo. Porque ya eran intolerables en la iglesia. Primera de Pedro 3:15 al 16. Si no santificad Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo está tu conciencia en todo lo que haces? Entonces esto llama buena conciencia. Lo dijo Pablo y lo dijo el apóstol Pedro. Ambos apóstoles, el uno lo llevó al cielo a Pablo, en el camino de Damasco lo agarró, y el otro le entregó las llaves de los fundamentos de la iglesia. ¿Y qué nos están hablando de la conciencia? ¿Eres consciente del llamado que tienes? ¿Tienes la conciencia firme delante de Dios y delante de los hombres? Clase de conciencia buena. Segundo, débil. Primera de Corintios 8, 4 al 13. Por eso tenemos que cuidarnos mucho con nuestros hermanos, de no hacerlos caer en la idolatría. Sacrificado a los ídolos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida aleja a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mucho cuidado usted que tiene la buena conciencia con el que está débil todavía. Por eso usted tiene que ser un buen testimonio para él de lo que usted hace. ¿Por qué? Porque como él lo ve a usted, él se basa, si este tiene tantos años, ¿por qué hace eso? ¿Por qué come esto? ¿Por qué va esto? Mejor quite todo eso para no pecar contra Jesucristo.
y por el que Cristo ganó, que todavía está débil, una conciencia débil. 1 Corintios 10, 23 al 33, mire lo que nos dice. Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno que busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, la del que la tiene débil. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No si hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mucho cuidado, iglesia, con los de conciencia débil. Mejor aborrezca todo aquello, abandone aquello que puede contaminar a su hermano, que tiene la conciencia débil, y renuncie. Deje de comerlo, de participar en lo que no debe estar participando, porque hay unos que te están viendo que tienen una conciencia débil. Y ya Cristo murió por ello, y por ti y por mí. Amén, iglesia. Tercero, limpia. 1 Timoteo 3, 8 al 10. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, sin hipocresía, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cuerpo, alma y espíritu. Irreprensible. Entonces, clases de conciencias: buena, débil y limpia. Ahora vamos a las malas. Siendo una sola, pero es capaz de hacer todo esto. Acusadora. Juan 8, 3 al 11. La mujer adúltera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿El hombre por qué no lo trajeron? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribiría? Falsos, mentirosos. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿O estaría escribiendo pecadores? No sé, usted deduzca. Dice entonces: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El que se arrepiente del adulterio no debe pecar más. De cualquier pecado, no volver al vómito. Mala conciencia, acusando a la otra, y ellos andaban peor. Desde el más viejo al más joven. Romanos 2, 15 al 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿a dónde está? En nuestro interior. Y se mostró al exterior lo que ellos estaban haciendo. Tiraron las piedras y se fueron acusados por su conciencia mala. Dando testimonio su conciencia acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, está diciendo Pablo, el evangelio de Cristo que él predicaba. O sea, conciencia acusadora, acusando al otro y tú andas peor. Primero limpie su conciencia para que pueda tener autoridad de ayudar al otro, al débil, a que se salve. Segundo, cauterizada. 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Cuando a alguien le hacen una operación, algunos pues, le dicen le cauterizaron, o sea, le quemaron. Eso es lo que están muchos con la apostasía de hoy en día. Volvieron atrás. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ore todo. Ponga todo en manos de Dios primeramente y dele gracias por todo. Entonces, cauterizada, conciencia que están quemadas. Y aunque usted le diga que está en la apostasía, ese es un impío. Eso es lo que dimos en las manchas y las arrugas. Esas manchas están en la iglesia. Son impíos que ya están cauterizados y cauterizadas. Lo que hacen es venirse contra usted y dice que el que reprende al impío se atrae mancha. ¿Se acuerdan? Proverbio, que se los di ya en el tema anterior. Ni arruga, o sea, ni mancha ni arruga, o ni arruga ni mancha. Esto es lo que nos está diciendo la palabra. Si están cauterizados, por más que les diga, ya ellos están destinados para una densa oscuridad que se llama infierno. Predestinados desde antes de la fundación del mundo. Que entran con astucia y tú tienes que pelear ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Prohibirán tantas cosas que usted lo vea a diario. Y se llama por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, esa conciencia está quemada. Tercero, corrompidas. Vamos a Tito 1, 15 al 16. Dice la bendita palabra. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, que no heredarán el reino de los cielos. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia
están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y dicen que son de Dios, no se meten con nadie, van para el cielo. Y mire lo que nos está diciendo la palabra. Conciencia malas, la primera acusadora. Usted no no acuse a nadie, ni juzgue, mire lo que usted está haciendo. Hable la palabra, porque la palabra es la que acusa, o limpia, o te acusa. Dice que esta palabra te salvará o te condenará. Si la predicas bien, te salvas y salvas. Si la predicas mal, te condenas y condenas. Entonces, cauterizada, está quemada. Corrompida, nada le parece bueno, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Mentes carnales, malas. Vamos a Hebreos 10:22. Y así se presentan delante de Dios, orándole, y no quitan esto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con la palabra. Pero no se presente a Dios si usted antes no ha limpiado de esta conciencia que tenga acusadora, o si está cauterizada, o si está corrompida. No se le presente. Primero arrepiéntase. Hágalo, por favor. Siempre en el nombre de Jesús. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Entonces hay malas conciencias, no se limpian porque no aceptan la verdad. Entonces acepte la verdad y será limpio. Orará y Dios le escuchará a través de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo está tu conciencia? Mire que a la gente le dicen, tiene una conciencia negra. Pesaste la conciencia si pesó fallo. Bendite tu conciencia si hiciste algo que no debía de haber hecho. Cuando a la gente hay votaciones que le dicen, no venda su conciencia. Hágalo a conciencia. Hágalo por cumplir lo que siente en su corazón. Porque a nadie se le dice que no haga, que no participe. Pero hágalo a conciencia. No se deje manipular. Haga lo que va a hacer con una conciencia buena, una conciencia fuerte, limpia. Siempre ore si tiene, Señor, quítame de estar con estas acusaciones. Señor, si tengo esto encallecido, cauterizada, límpiamela. Si cualquier corrupción que tenga, también límpiame, porque no quiero estar delante de ti con mala conciencia, ni delante de los hombres. Entonces hay una pregunta, ¿cómo funciona? Y tiene 4 respuestas. Vamos al Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Que cuando cuando llegue la noche, antes de acostarte, ores y reflexiones. Señor, ¿qué hice yo en contra de tu voluntad? Si la conciencia me enseña, que me enseñe y me recuerde qué hice. Porque es algo interno para mostrarlo en lo externo. Ese es el ornato que debemos tener, las buenas obras con una conciencia limpia. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún
en las noches me enseña mi conciencia. Para dar testimonio. Segunda de Corintios 1:12. Porque Pablo propuso su visita a Corinto. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Tanto afuera como adentro, debe tener una conciencia buena para dar testimonio de Jesucristo, tanto al incrédulo como al creyente. ¿Lo estás haciendo? Pregúntate a tu conciencia. Esto es espiritual. Entonces, ¿cómo funciona? En la noche, ella nos enseña, nos recuerda a través del Espíritu Santo qué pasó, qué hiciste, qué no hiciste, para dar testimonio adentro y fuera. Y tercero, para someternos a las autoridades siempre y cuando no nos lleven a salirnos del camino de Dios, porque todas las autoridades son puestas por Él, pero que no me lleven al pecado. Romanos 13 del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecida por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, una buena conciencia. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Usted es consciente si cometió la infracción. Sométase, páguela, pero no vaya a sobornar. Motivo de conciencia. ¿Cómo está tu conciencia como cristiano? Si todavía pagas soborno o insinúa el soborno, o te sometes a las autoridades, o estás violando las leyes hasta en un semáforo, o andando sin papeles en un vehículo, no pagando lo que tienes que pagar al gobierno. Entonces, como cristianos tenemos que irnos concientizando de que ya nuestra vida cambió y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo funciona? En la enseñanza, en la vida testimonial dentro y fuera de la iglesia, en someternos a las autoridades siempre y cuando no te lleven al pecado o a renunciar de Dios, porque también va a venir la época que van a matar las autoridades establecidas que no quieren saber nada de Dios porque se salieron del camino. Pero ahí muere por Cristo, muere por tu fe, si te toca. Si no, gloria a Dios. Pero esté preparado para todo. Para reconciliar. Segunda de Corintios 5, 11 al 12. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarlos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay mucha apariencia,
pero el corazón siempre va a delatar lo que hay dentro. Dice que la boca habla lo que hay en el corazón. Tu conciencia es determinante. Si es buena, hace lo bueno. Si es mala, hace lo malo. Si es mala, eres un acusador, una acusadora sin motivo. ¿Por qué? Porque estás cauterizado o cauterizada por la misma palabra, haber dejado la verdad y te vertido a la apostasía. Y se corrompió el ministerio que tenías. Y por eso es que hablas así. Y te presentas a Dios así y ni te oye. Porque tienes una conciencia mala, corrompida, cauterizada. Pero si tú tienes una conciencia buena, en las noches te enseña, vas a dar buen testimonio a donde quiera estés, vas a ser una persona sometida, siempre y cuando no te lleven a salirte del camino, porque tú vas a renunciar al pecado. Y vas a ser una persona reconciliadora, porque eso es lo que tenemos, el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, y no de estar separando, dividiendo, restando, porque te ves que multiplicarte y sumar cada día. Entonces viene una pregunta, ¿y quién nos limpia la conciencia? La sangre de Cristo. No como la cogen muchos, para una cosa o para otra. Dice que la sangre de Cristo limpia de todo pecado cuando hay comunión con Dios y con los hermanos. Y la sangre de Cristo limpia cuando usted tiene la disposición de cambiar, de arrepentirse y aceptar lo que dice la palabra. Vamos a Hebreos 9, 8 al 15. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, el primer pacto, pero había que abrogarlo, pero por medio de Cristo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. La ley ceremonial de machos cabríos, viendo que es la sangre de Cristo ahora, ya que consta solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne, impuestas al tal tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La idolatría, obras muertas, el pacto ritual. Del ritual, ya para qué andas en eso, si tienes la gracia, que ya no es por obra sino por fe. Ya. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, pacto, dice aquí, la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Entonces, iglesia, ¿quién nos limpia la conciencia? La sangre de Cristo. Cuando estamos en el segundo pacto y no nos quedamos en las ceremonias o en los rituales
de las normas de la ley mosaica de Moisés, sino la ley de la fe que es Cristo. Porque ya no estamos por obras. Mire que en la carta a los Romanos 3:27, mire lo que nos dice. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Eso es lo que tenemos nosotros hoy. Y segundo, un verdadero bautismo. Sí hay que hacerlo, iglesia, no como muchos te han dicho, pero no te aconsejo que vayas a pegarte un baño. Tú vas allá a probar lo que pasó en tu corazón, de haber aceptado verdaderamente a Jesucristo. Vamos a la primera carta de Pedro 3, 20 al 22. Un verdadero bautismo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo representa eso hoy. Cristo es el arca y el agua es el símbolo donde tú vas a llevar el viejo hombre o la vieja mujer y sale el nuevo. Pero a probar de lo que pasó en tu corazón. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, en quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Siempre le he dicho, no vaya a bañarse, venga y muestra lo que pasó. Todo quedó enterrado allí y salió la nueva persona, la nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas. Y mire que es la conciencia la que tienes tú que limpiar, no es el cuerpo. Es la conciencia que contamina el cuerpo si está mala, y si está buena limpia el cuerpo, con las buenas o malas acciones. Creo que es bien clara esta palabra. La conciencia. Analice su vida. ¿Eres consciente de lo que haces? ¿Tienes conciencia de lo que estás haciendo agrada a Dios o lo desagrada? ¿Eres consciente del bautismo que hiciste? ¿Tienes conciencia de eso? Entonces, iglesia, concluimos esta bendita palabra y los invito de parte del Señor a orar. A orar para que tengamos buena conciencia. Pídale todos los días a Dios, por medio de Jesucristo, que el Espíritu Santo se la dará. O lo hará reconocer el pecado, porque Él es el que nos convence de pecado, el Espíritu Santo, y nos trae a Cristo. Vamos a Hebreos 13, 18 al 19. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Es un ruego. Y eso es lo que Dios quiere. Que oremos todo por una buena conciencia. Haga como los de Berea. Siempre al terminar el sermón, en todo, los que reciben la hoja, les pongo Hechos 17:11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted mismo lea. Si está viendo el video, dele pausa. Busque la Biblia y vaya siguiéndola. Por eso le mandamos hasta las citas bíblicas, para que usted compruebe. Entonces, qué bendición tan grande que Dios, por medio de Jesús y su Santo Espíritu, nos haya hablado hoy de la conciencia. Vienen tiempos, todos los tiempos, a donde la conciencia debe estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Iglesia, practíquela en el ministerio, practíquela en la palabra, practíquela en su diario vivir.
que usted no sienta nada en su corazón, que algo le está acusando, confiese sus pecados, arrepiéntase de toda conciencia mala y busque la conciencia buena. Quite toda acusación, toda cauterización que pueda tener y toda obra corrupta o corrompida. Y quite esa mala conciencia y busque la buena conciencia. Y si está débil, se fortalecerá y se limpiará por medio de la bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga y gracias por la atención prestada, iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra hablada y también que haya llegado, que haya quitado tantos tapones de los oídos y podamos cada día entender que tenemos que tener una conciencia buena, limpia, para que Dios se agrade y cuando lleguemos a orarle, a buscar de su presencia, nos puede escuchar y recibamos el oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias por todo. En esta hora te ponemos las autoridades civiles, a las autoridades puestas por ti también, Señor, en el ministerio, para que seas tú ayudándoles cada día más a llevar una vida mejor. Oramos por la familia espiritual alrededor del mundo. Te ponemos también la familia en carne, para que salgan de malas conciencias y vengan a la buena conciencia, aquellos que no lo estén haciendo. Bendito eres, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Te pedimos por el médico, te pedimos por el enfermo, te pedimos por los enemigos, por los que nos injurian y nos calumnian. Los bendecimos en esta hora y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.